En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen, como buenos fantasmas del futuro, otros horizontes posibles. Segundo episodio, me gusta verlo así, algo que comenzamos a transitar la semana pasada con Nacho Zaffarano, Los Fantasmas del Futuro, la presencia sobrevolando todo de Mark Fisher. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, Mono? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no siempre vas a estar vos. Este viernes voy a estar yo, el viernes que viene va a venir Santi, un compañero, después posiblemente vuelva o venga otra compañera, vamos a andar girando. Porque claro, hablamos en plural, fantasmas. Exactamente, ahí somos un colectivo, así que la idea de este espacio justamente es que podamos estar representados los que formamos parte de este espacio, incluso también algunos invitados. Me toca esta oportunidad, el viernes que viene los escucharé por la radio. Buenísimo. Porque alguna gente que está escuchando me preguntó, ¿pero qué es esto de Fantasmas del Futuro? ¿Son un grupo que se junta habitualmente? Sí, somos un grupo de estudio, por ponerle un nombre, aunque suene medio ñoño, es medio ñoño de lo que suena. Nos interesó este autor principalmente que se llama Mark Fisher, que va a ser todo el tiempo quien nos reúna y que figure como un fantasma ahí dando vueltas. Que estudiamos sobre mucho de lo que él produjo y también de muchos de los autores sobre los cuales él trabajó. Y con este grupo solemos hacer talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades también más callejeras. Bueno, el año pasado con lo que fueron las elecciones intentamos tener ahí un papel bastante callejero, ¿no? De irrupción con panfletos, con flyers, con volantes y mostrar un poco que había otra posibilidad a este desastre que estamos atravesando. Bien. Y de a poco vamos a ir metiéndonos en temas puntuales o particulares, porque, bueno, ya lo charlábamos el viernes pasado, Fisher es muy amplio y se puede ir más allá de él también. Claro, la idea es que estos encuentros funcionen como un puntapié para que después quienes están interesadas y escuchan algo de esto, bueno, pueden googlear, pueden escribirnos y ir desarrollando alguno de esos temas. Nosotros vamos acá a dar una partecita, una picadita de algunos temas que nos parecen interesantes, que creemos que tienen cierta relevancia para entender, para interpretar qué es lo que nos está pasando en este momento. Claro, esto no es ni una clase de sociología ni de filosofía, es un segmento radial donde, bueno, hablamos sobre, yo aprendo de paso. Yo también, porque para hacer la columna nos juntamos, leemos, intentamos formar, intentamos eso también, ¿no? Que sea un mensaje que llegue lo más limpio, prolijito que se pueda, dentro de la dificultad también que tiene trabajar algunos conceptos que están muy, muy agarrados en un libro. Bueno, desarmarlos, a ver qué pasa con eso. Buenísimo. Bueno, y hoy puntualmente una mirada que tiene que ver, me lo anticipó, no es que esté adivinando, sobre el placer y los jóvenes. Exactamente, vamos a trabajar a partir de un concepto de Fisher que él lo llamó la hedonia depresiva. Como adelantamos el viernes pasado, Fisher fue docente universitario y de terciarios en Inglaterra, y en uno de sus libros, que también lo mencionamos el viernes pasado, más emblemático, que se llama Realismo Capitalista, no hay alternativa, como pregunta se lo hace, aunque también un poquito como afirmación. Claro. Ahí Fisher tiene un capítulo dedicado haciendo una reflexión de él como docente y cómo veía a sus estudiantes. Él estaba pasando un momento bastante angustiante de ver cómo se estaban desarrollando sus clases, en las cuales notaba una situación de una bulia muy importante de parte de sus estudiantes, que ninguno le daba pelota, que estaban todos con auriculares o mirando los teléfonos, etc. Entonces, bueno, ahí se empieza a preguntar qué es lo que pasa con esa situación. Entonces él ahí empieza a desarrollar una idea en la que dice, bueno, lo que nos está pasando es que una institución universitaria, escolar, digamos también en términos amplios, pasó de ser un régimen de disciplinamiento, ¿no? Más al estilo de un régimen de vigilancia policial, así como lo caracterizó Foucault tal vez en algún momento, a uno del post-disciplinamiento, ¿sí? En el cual ya las instituciones no funcionan como con las características anteriores en las cuales si los estudiantes no hacían lo que el docente les decía que tenían que hacer, sufrían algún tipo de sanción,
Y eso daba paso a algún tipo mayor de una supuesta libertad. Claro. ¿Bien? Ahora... Pero él vio un desborde de libertad. Él, exactamente, ¿no? ¿Qué vas a hacer con toda esa libertad? Una libertad que se volvió fiebre, efectivamente, porque era una libertad que no era una libertad buscada o organizada o deseada, sino que era una libertad que el sistema les estaba dando. Sí. Él también ahí lo que caracteriza era lo siguiente. Bueno, la situación es crítica de las universidades. En Inglaterra las universidades están aranceladas. Y eso también es algo que nos interesaba charlar para pensar cómo son esas lógicas. Y bueno, y ya las universidades, el objetivo principal que tenía era retener a sus alumnos, retener a sus estudiantes para que sigan pagando la cuota. Claro. Entonces, a los docentes les bajaban línea. Bueno, fíjate si pensá bien qué vas a hacer antes de desaprobar al 50% de la matrícula, por más que no te presente un solo trabajo práctico, por más que te desapruebe todos los parciales, porque nosotros necesitamos que estos pibes el año que viene paguen la matrícula y sigan estudiando. Claro. Entonces decía, bueno, simplemente las universidades hoy en día lo que son espacios de contención que después de un determinado tiempo de pagar la cuota le van a dar a los estudiantes un título y que con eso van a, en el mejor de los casos, ejercer una profesión. Sí. Ahora, justamente ese resultado, ¿no? de una supuesta mayor libertad que se le daba, lo que decía Fisher no terminó traduciéndose en una posibilidad de un mayor desarrollo del deseo estudiantil, sino lo contrario, sino terminó siendo una situación que lo llevó a lo que él decía un conservadurismo hedónico. ¿Qué quería decir él con el conservadurismo hedónico? Bueno, como esto es muy difícil, no lo voy a hacer. Eso decía que se traducía en los estudiantes. Es tan compleja la situación en la cual se encontraba el estudiantado en ese momento, de esa bulia, esa falta de interés constante, que, por ejemplo, leer un libro de 200 páginas como tenían que leer para alguna de sus clases, no lo vamos a hacer porque... Es demasiado. Es demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, apelamos... Cuando yo era adolescente apelábamos al Rincón del Vago, una página que te hacía los resúmenes. Sí, sí. Hoy en día, tranquilamente, apelar a las inteligencias artificiales en las cuales cargas 2 o 3 palabras, cargas un texto, te lo resumen. Y eso se traducía justamente en decir, bueno, tenemos algo mucho más masticado, tenemos algo que nos devuelve una visión muy, muy frágil, muy modesta. Y no nos hace perder tiempo en leer 200 páginas. Exactamente. Bueno, entonces ahí Fisher empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Por qué están así los estudiantes? Y ahí es donde, de ese conservadurismo que él planteaba, desprende el concepto de la hedonia depresiva. La hedonia depresiva. ¿Y qué va a hacer entonces la hedonia depresiva? Él decía que es la incapacidad que tiene la juventud para hacer cualquier cosa que no sea la búsqueda del placer constante. Entonces, el motor... Y lo único que va a llevarnos a motivar, o que va a llevar a la juventud a motivarse, es la búsqueda de placer. El hedonismo permanente. Claro, pero es no un hedonismo en tanto buscar un deseo y que ese deseo dialogue también con las responsabilidades y obligaciones que tenemos como cualquier ciudadano, sino solamente llevarnos por el placer mismo. Ajá. Y otro tema, esto él lo enmarca en eso que veníamos hablando del realismo capitalista, de la situación que nos encontramos a nivel mundo post caída del muro, claro, en el cual lo único posible, tanto para vivir como sistema económico como sistema social y cultural, son las fronteras que nos marca el capitalismo. Y sabemos que el capitalismo siempre va a poner una zanahoria delante para, teóricamente, progresar y acceder a situaciones más confortables. Claro, y que nos va a hacer correr atrás de eso. Entonces es un correr todo el tiempo por un deseo que ese deseo no se va a poder satisfacer nunca. Ajá. ¿Sí? Claro. Y ahí Fisher entonces habla que esa falta de concentración, por ejemplo, tenía que ver también con una absoluta conectividad. Él decía un ejemplo que era muy interesante de un alumno que estaba todo el tiempo con un auricular. Estos auriculares con Bluetooth, ¿no? Sí. Y que se acercaba y decía que lo tenía sin sonido. Y le preguntaba, ¿por qué lo tenés? Y porque me hace sentir que estoy conectado, ¿no? Y él hablaba también en algún momento de la necesidad que tenemos todo el tiempo de abrir nuestras aplicaciones más de mayor uso, llámese WhatsApp, llámese Instagram, para ver las notificaciones, para ver los mensajes. Entonces, esa desesperación por todo el tiempo ver qué es lo que nos está sucediendo nos lleva a una total falta de concentración. Ahora ahí yo me pregunto, ¿no? Y esto ya puntualmente con redes sociales, eso de
estar al tanto de las notificaciones permanentemente, ¿tiene que ver con que nos da placer o hay una dependencia generada por el artefacto? Bueno, ahí justamente Fisher va a ser muy concreto en eso, con esto último que vos estás diciendo, es decir, el aparato no es un aparato casual, no es un aparato neutro, sino que tiene un claro objetivo, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a que estemos todo el tiempo pendientes y que estemos alimentando todo el tiempo la red, porque el aparato también y las redes funcionan de nuestra conectividad. Si nosotros no lo usamos, el aparato se muere. Claro. Entonces, bueno, hay algo ahí que se genera esa ansiedad por estar todo el tiempo usándolo. Y esa hedonia depresiva, esa búsqueda de placer constante y ese rechazo a hacer todo aquello que no nos genere placer, Fisher va a decir también que tiene que ver con que la depresión, los déficits de atención, ese desánimo generalizado, está muy ligado a una cuestión que es con la privatización y con la despolitización de la salud mental, ¿no? Está totalmente ligado esas dos cuestiones. Y como otra cara de la moneda va a decir, bueno, lo que el sistema nos lleva es a pensar que si estamos deprimidos por una cuestión propia. Estamos deprimidos porque, bueno, tengo un quilombo familiar, estoy deprimido porque estoy arrastrando mis cuestiones familiares desde que era un niño, estoy deprimido porque me echaron del laburo. Ahora, no nos ponemos a pensar, justamente esta lógica del capital es sacarnos toda esa politización que tiene el hecho de estar deprimidos, que tiene que ver con un sistema que nos obliga a estar todo el tiempo metidos, conectados y etc. Y ahí empiezan a dialogar estos conceptos, el de la hedonia depresiva, como la contracara clásica a la depresión, ¿no? Una de las manifestaciones más claras de la depresión es justamente la anedonia, el hecho de no poder sentir placer. Sí. Acá es al contrario, acá es todo el tiempo necesitamos encontrar el placer, buscar el placer para no estar deprimidos. Y eso, mono, a mí una de las razones por las cuales también nos interesaba charlarlo hoy, tiene que ver con, viste que una frase, muchas veces hay frases que se popularizan y que las decimos y las repetimos, no sabemos bien por qué, porque se hicieron muy masivas. Y es un término que se está todo el tiempo dándose vuelta y hablándose, que es el fingir demencia. Ajá, ¿Lo sentiste alguna vez, me imagino, claro, el fingir demencia? Es una salida elegante. Una salida elegante para decir, bueno, y está todo como el orto y ¿sabes qué? Nos vamos a tomar birra y a un recital y nos olvidamos de todo esto, lo cual está muy bien, ¿no? Claro, ¿Pero qué pasa? El fingir demencia también es no hacerse cargo. Bueno, exactamente. A mí hay dos puntos ahí que me interesan de ese fingir demencia para poder discutirlo y para poder ver, bueno, cómo los podemos unir de una forma que sea políticamente más interesante, ¿no? Por un lado, hay algo en este fingir demencia que también tiene que ver con cierta culpa. Es decir, ¿por qué estás fingiendo demencia? ¿Por qué no puede convivir el hecho de estar atravesando un momento malo como el que estamos atravesando y también encontrar los momentos para el goce, para el placer? Digo, si no tenemos eso, nos hundimos en la más profunda depresión. Entonces es necesario también que podamos encontrar esos espacios. Ahora, la otra cara es el hecho de decir, bueno, nos dedicamos todo el tiempo a generar esas instancias para estar bárbaro, para disfrutar, para ir a una fiesta, para ir a un recital o la forma que cada uno tenga de fingir demencia y escaparse de la realidad. Y todo esto que me pasa por al lado, esta vida que nos embrolla y que nos atropella todo el tiempo, la dejamos a un costado. Ahí me parece que es donde tal vez está bueno poder encontrar algunos puntos de conexión en todo eso. Muy bien. Una cosita más. Dale, una cosita más. Antes así de terminar, es ¿qué desafíos nos ponemos para poder intentar unir en algún punto las luchas necesarias que tenemos que dar, ¿no? Por las cuestiones de mínimas para vivir, ¿no? Las luchas salariales, las luchas gremiales. El viernes pasado estuvimos charlando mucho en la antesala de lo que fue la marcha. Así es. Este martes también fue una expresión de que la juventud, y no solo la juventud, porque si algo tuvo como característica la marcha del martes fue la comunidad universitaria toda y además la sociedad toda, ¿no? Sola y con una transversalidad de edades y de géneros absoluto, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, re interesante. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para unir en algún punto
esa lucha por las cuestiones de reivindicaciones mínimas con la lucha por un deseo que sea interesante de llevar adelante, que sea un deseo también que esté ligado a no solamente poder tener el plato de comida, sino también poder tener el espacio del goce. Y me hacía acordar a una frase que fue bastante popular en la primera década de 1910, que era: queremos el pan, pero también queremos las rosas, ¿no? No solamente nos vamos a conformar con el hecho de tener un buen trabajo, una buena casa, y también queremos tener el derecho al ocio, queremos tener el derecho al goce, queremos tener el derecho a la cultura, que en algún momento también nos dicen, bueno, no, hay luchas primarias, luchas secundarias. Bueno, acá en este punto, y lo que a Fischer también le interesaba era ver cómo podemos hacer para unir tanto esas luchas salariales, esas luchas gremiales, con la lucha por el deseo, con la lucha por poder estar un poco mejor en el cada día. Así es. Nacho Zaffarano, Fantasmas del Futuro, cada viernes aquí en Piloto de Prueba. Muchas gracias, Nacho. Gracias a vos, Mono.